3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos ya en el primer programa de 3030 de abril y nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche. Tenemos un programa sumamente variado con temas de mucha actualidad, así que les ruego por favor toda su atención porque vamos a abordar aquí en primera instancia el tema de lo que puede o no ocurrir y algunos detalles relacionados con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Es decir, pero ya desde el punto de vista de lo que puede ocurrir en el juicio, en la audiencia inicial y todos los detalles relacionados con eso. Eso va a ser el primer segmento del programa esta noche. Luego vamos a hablar con un experto también en derecho penal sobre el tema este de la ley de privación de dominio que tanto se ha hablado en las últimas horas o en los últimos 3, 4 días. ¿Por qué? Pues bueno, por el tema del aseguramiento de los bienes del expresidente Hernández. Y el actual director de la OAVI, porque usted sabe que todos estos bienes asegurados por las autoridades pasan a control de la OAVI. Y el director actual, el nuevo director de la OAVI, ha dicho, aquí han hecho piñata. Es más, no tenemos información de lo que aquí ha ocurrido en los últimos 3 años. Así de sencillo, para que se imaginen ustedes la magnitud de lo que ha ocurrido ahí con los aseguramientos. Tengo información que muchas casas o bienes inmuebles que han sido asegurados y que la persona, por un lado, quizás el propietario no ha sido acusado, y cuando trata de recuperar sus bienes ya han sido subastados y quizás hasta por la mitad del precio de lo que realmente cuestan. O, por ejemplo, si estaba acusado por un delito, póngale usted de 10 millones de lempiras, le decomisan o le aseguran los bienes valorados en más que eso. O sea, una sobredimensión de los aseguramientos. Y por supuesto, vamos a hablar también más adelante aquí con el doctor Omar Videa sobre el tema de la cuarta dosis, que a partir de mañana, muy bien, es una buena noticia, es algo que hemos venido insistiendo aquí en el programa y en hoy mismo, desde febrero, la necesidad de aplicar la cuarta dosis, por las razones que usted ya sabe, especialmente al personal de salud, al personal de socorro y instituciones de socorro y por supuesto las personas de 60 años en adelante. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero antes, tengo el gusto de presentarles al abogado José Tercero Jr. Él se graduó de abogado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene un posgrado en la Universidad de Berkeley en Derecho Administrativo. Actualmente cursa una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Texas A&M. Y tiene más de 10 años de experiencia en temas migratorios, en temas penales y actualmente trabaja en una de las firmas de defensa penal más importantes de Texas, Estados Unidos. Abogado José Tercero, buenas noches. Un cordial abrazo al licenciado Melgar y por supuesto a toda la cooperación que hizo posible este contacto hasta acá en Estados Unidos y por supuesto colaborarles a ustedes en el tema académico y en el tema procesal penal en el asunto de la extradición. Su impresión hasta el momento del estatus de la situación del expresidente Hernández. Buena pregunta. Número 1, todo proceso penal internacional y local en Estados Unidos comienza con algo que es importantísimo. No comienza con el Código Penal ni con el Código de Procedimientos Penales, sino que comienza con la Quinta Enmienda. ¿Qué significa la Quinta Enmienda? La Quinta Enmienda es cuando la persona está bajo detención y bajo arresto de los oficiales de migración, del Departamento de Policía, del Departamento Marshall, de la DEA y del FBI. Cualquier actividad de la fuerza legal de Estados Unidos, que es la policía, comienza con la Quinta Enmienda. En este momento, lo que sucede son 2 cosas importantes. Número 1, la causa probable que pueda tener Estados Unidos con las evidencias circunstanciales o evidencias directas o relevantes en el caso, le puede dar un aspecto importante en inglés que se llama deferred probability. ¿Qué significa deferred probability? ¿Qué es lo que usted preguntaba? Es el balance que le da al juez para poder ordenar a través del famoso probable cause y extender una orden de arresto para un ciudadano, en este caso, que va a ser extraditado. Por lo tanto, su pregunta es importantísima. ¿Cómo comienza este proceso? ¿Para qué comienza? ¿Y cuáles son las cargas probativas que pueda tener Estados Unidos en este momento? Es a través del fair probability, pero la Quinta Enmienda juega un papel importantísimo. Bueno, en relación a este proceso que está todavía aquí en Honduras, ya sabe usted que el juez natural que conoció la solicitud de extradición concede la extradición, se presenta un primer recurso de apelación, se integra esta Corte de Apelación con los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte de Apelación, es decir, los 15 magistrados, procede la extradición, se presenta un nuevo recurso, en este caso de inconstitucionalidad, pero la sala actual de la sala constitucional, integrada por 5 magistrados, ya ellos dieron su opinión
que procedía a la extradición, entonces llaman a otros 5 para que conozcan este nuevo recurso que se ha presentado. El presidente de la Corte Suprema de Justicia anunció que esa sala ad hoc, es decir, esta sala que se va a integrar solo para conocer esa solicitud, ese recurso de inconstitucionalidad, se va a integrar esta semana y muy probablemente esta semana resuelva. Así como ocurrió con estos recursos de apelación y luego este otro recurso de inconstitucionalidad, cuando solicitados en extradición los han presentado, luego que el juez natural le da vía libre o luz verde a esa extradición, todos esos recursos han sido rechazados, por lo cual todas las extradiciones o solicitudes de extradición hacia Estados Unidos han procedido. No se espera que cambie algo en relación a eso esta semana. Si esta semana, al final, no sé si miércoles, jueves o viernes, se llevará a cabo el proceso de extradición, eso estaría por confirmarse cuando finalmente esta sala ad hoc resuelva este recurso presentado por la defensa del expresidente Hernández. Pero una vez que se proceda a la entrega, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Primero, cuando se hace la transición física de las autoridades policiales hondureñas a las autoridades policiales de los Estados Unidos, llámese policía, la DEA, el FBI, el Marcha. Cuando Honduras habla, licenciado Melgar, sobre la DEA, son policías especializados, pero dentro del término constitucional norteamericano están amparados todos los procedimientos de arresto y detención bajo la cuarta enmienda. Al hacer la transición, puede ser en el aeropuerto o donde lo quieran hacer, entra en procedimiento a la cuarta enmienda norteamericana. Y número 2, lo más importante, que es muy difícil explicarlo en Honduras porque no han tenido la oportunidad de tener una relación entre el procedimiento constitucional, que en Estados Unidos es el procedimiento penal. La quinta enmienda entra automáticamente en función. ¿Cuál es la quinta enmienda? El procesado, la persona que ha sido acusada o la persona que ha sido en detención o en arresto americano, puede invocar la quinta enmienda al momento de ser transferido cuando las esposas se le quitan de parte de la autoridad hondureña. Esa acción que transfiere a la autoridad norteamericana y se le ponen las esposas norteamericanas y entra al avión, desde ahí la persona puede invocar la quinta enmienda, que es tomar silencio en cualquier pregunta y en cualquier consulta que tenga que hacer. La ley de Estados Unidos constitucional dice única y exclusivamente la persona tendrá que proveer el nombre, ni siquiera la identificación, sino que solamente su nombre. Por lo tanto, cuando es transferido a la autoridad americana, licenciado Melgar, lo único que tiene que dar usted es su nombre. ¿Dónde será trasladado el expresidente Hernández? Buena pregunta. Dependiendo la aeronave donde venga, normalmente hacen una escala en Miami o van directamente a Nueva York. Dependiendo el grado de dificultad que tengan, donde tengan que hacer el arresto y la detención, porque acuérdese usted que tiene que estar en territorio norteamericano para, número 1, leer los Miranda Rights, o sea, todos los derechos que tiene la persona detenida. Pero lo más importante es que si lo trasladan a la Florida, a Opa-locka o directamente a Nueva York, eso dependerá de las operaciones de la DEA, la operación del Marcha para poderlo traer. ¿Dónde estará detenido ahí en Nueva York? ¿En qué lugar exacto? Buena pregunta. Todos van directamente a lo que es, hay una cárcel de detención de la segundo distrito de Nueva York. Son cárceles de detención de 24 a 48 horas, para que mientras se hace el famoso pre-trial, antes de eso existe una audiencia de la fianza. Y en esa audiencia de la fianza, bajo la octava enmienda constitucional de Estados Unidos, cualquier persona detenida tiene derecho a presentar una fianza. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Que va a proceder esa fianza o él va a estar detenido hasta que inicie el juicio? Buena pregunta. La causa probable se indica de dos maneras. Uno, cuáles son los testimonios, cuáles son las causas circunstanciales, cuáles son las evidencias relevantes para poder detener a la persona y que no tenga lo que se llama en inglés un flight risk. Ese flight risk lo prueba la Fiscalía de Estados Unidos, pero la defensa ya tiene que estar ahí presente cuando la persona se haga la presentación frente al juzgado. Por lo tanto, la fianza la puede conceder única y exclusivamente el juez con la carga probatoria que pueda tener la Fiscalía y la defensa. ¿Qué cree que va a pasar? Para mí creo que es una de las cosas más difíciles en el tema de lo que es la fianza. ¿Por qué? Porque la fianza va a ser más o menos de $1 millón para arriba. Muy complicado. O sea, el tema es si el juez va a respetar la octava enmienda constitucional. Y la carga probatoria, normalmente en este tipo de casos no los dejan salir, no porque no les den la fianza, sino porque es difícil pagar. Lo otro, ¿cuándo va a iniciar el juicio? El juicio comienza, tienen más o menos de 12 días a 22 días. 12 días a 14 días cuando la persona está dentro del centro de detención. En este caso, si no sale con la fianza, el juicio tiene que comenzar de entre los 12 a 14 días. Y si la persona es
enviado en fianza, o sea que puede salir libremente, el juicio podrá comenzar dentro de los 22 días cuando la persona está fuera. ¿Es posible, como hemos visto en otros casos, que a solicitud de la defensa o de las partes, de la fiscalía, no sé, se pueda extender más el tiempo de inicio del juicio? Hay una moción, buena pregunta, hay una moción que se llama Motion to Continue en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de la preparación de los fiscales y de la defensa podrá conectarse y decir, necesitamos una Motion to Continue. ¿Para qué? Para poder preparar la causa, para poder preparar la defensa. Y en el caso de la fiscalía, pueden decirle al juez y a la corte que ellos ya están preparados con las cargas que tienen. Entonces, es un balance. Primero hay que escoger el jurado. Segundo, si hay un juicio a través del jurado, entonces se hace la escogencia que en inglés se llama el voir dire. Si hay un juicio a través del juez, que es totalmente inaceptable para una defensa irse a un juicio con el juez solamente, entonces dependerá, licenciado Melgar, de la causa probatoria que tenga la fiscalía y la defensa. ¿Quién será el juez? Puede ser cualquier persona independiente. Digamos, si hay un juez que la defensa no le parece, porque ya ha tenido antecedentes anteriores de condena contra personas que tienen similares delitos, entonces la defensa podrá hacer un cambio en el tema del juez, porque puede existir, que en inglés se llama el famoso bias. Si la defensa cree que este juez ha condenado 3 o 4 personas similares por la misma actividad, entonces puede hacer un cambio. Solicitar un cambio. Solicitar un cambio. ¿Normalmente pegan esas solicitudes? ¿Se hacen los cambios? Buena pregunta. ¿Existe la posibilidad? Lo permite la Constitución de Estados Unidos porque existe el famoso definición que se llama el fair probability. Esa definición le permite a la defensa conocer primero el famoso discovery, todas las evidencias que puedan tener la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos. Y dos, en la preparación de la defensa uno mira lo que es el juez. Si el juez está un poco y tiene actividades anteriores que no favorecen a lo que es la introducción de las evidencias, porque recuerde usted que el juez no es el que condena o no a la persona, sino que es el jurado, pero el juez permite la introducción de las evidencias. ¿Sabe usted quiénes van a integrar la defensa del expresidente? Muy buena pregunta, todavía no tenemos ese conocimiento, no sabemos. No, se ha rumorado algunos nombres, incluso exfiscales de Estados Unidos, pero no sé si es algo que está confirmado o que usted lo tenga confirmado. No, todavía no. Lo que sí le puedo decir, licenciado Melgar, es que necesita una defensa espectacular, no solamente ser exfiscal, no solamente tener experiencia, sino conocer verdaderamente lo que se llama el voir dire, si se va a jury trial. Número 2, a lo que conocen la quinta enmienda. No debe de hablar absolutamente nada la persona que va a ser extraditada. No tiene obligación de conversar con los oficiales, única y exclusivamente brindar su nombre. Y desde ahí, porque todo eso, licenciado Melgar, es importantísimo para lo que se llama el discovery. Lo más importante, la mejor defensa que pueda tener es no hablar. Este centro de detención donde va a estar en Nueva York, ¿qué antecedentes tiene? ¿Quiénes han estado ahí? Bueno, hay muchas personas, digamos que todos los delincuentes, por ejemplo, que han sido ya oficialmente condenados, como Joaquín Guzmán, Dan Denis Muñoz Mosquera en los años 80 y 90 de Colombia, todas esas personas llegan ahí porque son juicios extremadamente difíciles en el tema de la extradición, en el tema del narcotráfico, en el tema del terrorismo. Por lo tanto, eso es una cárcel de detención de máxima seguridad, pero no estarán ahí por el resto de la condena. ¿Cuánto podría ser el costo de la defensa? Buena pregunta. Desde gratis, que lo puede dar la defensa pública, que no es completamente recomendable, por supuesto, no en este caso, independientemente que tenga dinero la persona o no, financieramente, hasta dependiendo la calidad de las firmas de abogados, dependiendo la experiencia, dependiendo la cantidad de juicios que se ha llevado, le puede costar desde gratuitamente con la defensa pública hasta millones de dólares. ¿Millones de dólares? Estamos hablando de... Podemos hablar de 1 a 2, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, dependiendo el tipo de defensa y la experiencia que puedan tener. Si el expresidente es trasladado ahora en abril, en esta primera quincena de abril, usted dice que el juicio debería de comenzar en mayo. Buena pregunta. Si la persona no sale en la fianza, tiene que ingresar, le dan 14 días para que comience el procedimiento de lo que es el intercambio del discovery y pueda tener él lo que es el pre-trial. El juicio puede comenzar cuando los abogados, tanto de la defensa como la fiscalía, estén ya completamente de acuerdo en qué tipo de evidencia van a presentar, qué evidencias van a ser suprimidas y qué evidencias van a ser admitidas. ¿Y los testigos? Los testigos, muy buena pregunta. Esa pregunta es interesantísima. Estados Unidos tiene una carga probatoria para tener el famoso probable cause, que son circunstanciales en el caso de los famosos informantes.
En el famoso caso de Spinelli versus Estados Unidos y de Aguilar versus Texas, la Corte Suprema de los Estados Unidos indicó dos cosas importantes en el famoso case law. Dijo, en el caso de Spinelli, un informante que le diga a la DEA, a la policía, que una persona está traficando drogas a Estados Unidos de cualquier manera, esas cargas probatorias serán desestimadas o pueden ser desestimadas. Por lo tanto, la defensa tiene en este caso que tratar de desestimar la declaración de cualquier testigo, independientemente que sea condenado, que el testigo sea admitido en juicio, no importa el tipo de declaración o de afirmación, pero la defensa podrá desestimarlo de acuerdo al caso de Spinelli versus Estados Unidos. El expresidente Hernández ha insistido que estas acusaciones contra él, incluyendo la solicitud de Estados Unidos de extradición, se trata de una venganza de los narcotraficantes que durante su gobierno se detuvieron y fueron extraditados a Estados Unidos. ¿Qué opina de esto y qué peso puede tener en el juicio? Excelente pregunta. La defensa y el comentario es un poco empírico desde el punto de vista procesal de él porque de pronto lo hace políticamente. Sin embargo, en la Carta Procesal Penal Constitucional de Estados Unidos, de pronto deberían de ser dos cosas. Uno, tomar silencio. Y número dos, esos informantes, en el caso de Aguilar versus Texas, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que todos los informantes, que en inglés se llama the tip informant, que le dan, digamos, una persona dice que una persona está traficando droga o está haciendo actividades ilícitas, ese caso de Spinelli versus Texas, que lo dijo el expresidente en este momento, que lo estaban acusando, son única y exclusivamente evidencias circunstanciales, son declaraciones de personas que sean testigos o que sean personas que hayan sido condenadas, no importa si la defensa sabe cómo desestimar y suprimir que la famosa motion to suppress. Esas declaraciones no entran directamente, porque no solamente basta, licenciado Melgar, en Estados Unidos con identificar la declaración, sino que se necesita hacer esa declaración admitida. Y la regla 14 de Estados Unidos le permite a la defensa que, independientemente que la persona dijo que hayan tenido relaciones ilícitas, esa evidencia tiene que ser admitida. ¿Cuánto tiempo puede durar el juicio, cree usted? Muy buena pregunta. Si las cargas procesales en contra de una persona son muchas y el discovery es desfavorable en cierta medida, porque en inglés no existe el porcentaje, en el derecho constitucional no hay porcentaje, no es 70% culpable o 40%, sino que en inglés se llama likely, most likely, less likely, o sea, no existe porcentaje. Si las cargas procesales son muy fuertes en contra de una persona, de pronto entrará lo que se llama el famoso plea bargain y podrá finalizar el juicio en 6 meses. Si existe una buena defensa y esas declaraciones de las personas que dicen que vieron a un individuo haciendo actividades ilícitas, pero que no existen evidencias materiales y que no entran directamente en la carga contra la persona, el juicio podrá llevarse de 1 año hasta 3 años o más. En el caso que sea condenado, ¿dónde será trasladado? Buena pregunta. Existen varias penitenciarías, por ejemplo, ADX en Florence, Colorado, donde están el Unabomber, ¿se acuerdan ustedes de Timothy McVeigh? Estaba Dandenis Muñoz Mosquera de Colombia, todas esas personas que cometieron actos terroristas en el famoso avión de Avianca de 1989 están en ADX Florence, Colorado. Y hay una penitenciaría en Pensilvania que es una de las más famosas y más fuertes. Eso va a depender de la localidad, de la aceptabilidad, si existe espacio físico para esa persona o si existe disponibilidad para él. Y una vez, una vez en este centro de detención, previo al juicio, luego durante el juicio y luego si es condenado y si es trasladado a uno de estos centros penitenciarios, ¿hay contacto con la familia? Buena pregunta. Si lo permite el juez y lo permite el oficial de probación y el parole officer, porque va a tener un oficial interno, entonces sí podrá tener algunos contactos con los familiares o con sus abogados. Pero eso dependerá única y exclusivamente de la defensa. ¿Por qué? Importantísimo, licenciado Melgar, es que mucha gente no le pone atención. El contacto, mientras en un juicio de estos, antes del pre-trial, el contacto familiar debe ser mínimo. ¿Y por qué? Porque toda conversación que usted tenga, tanto escrita, telefónicamente, como de frente, de face to face, como se llama, todo eso queda grabado dentro de la fiscalía. Y es completamente, en mi opinión, inaceptable por ahora que los familiares lo visiten porque toda conversación está grabada y se puede ser utilizada contra el detenido. ¿Y esta comunicación o este contacto es a través de un vidrio o es personal? Buena pregunta. Tenemos experiencia aquí en las cárceles de Dallas de ir casi todos los días a los centros de detenciones por centros penales y es un vidrio en donde usted abre una puerta, puede tener el teléfono o se abre una ventanilla en la parte de abajo para
pasar documentos donde el detenido puede hacer la firma o puede hacer confesiones o puede hacer declaraciones a sus abogados. Así que lo puede hacer a través de un teléfono o se abre una ventanilla en la parte de abajo dependiendo cómo esté acondicionada la cárcel, y esa experiencia la tenemos nosotros casi todos los días. Pero sí es importantísimo, licenciado Melgar, que los familiares en este momento no tengan ninguna comunicación con la persona. Ya en esas circunstancias. Seguro. ¿El jurado? ¿Quién va a ser el jurado? ¿Cómo se va a enterar ese jurado? Buena pregunta. Hay un procedimiento que se llama voir dire. Yo escuché anteriormente que una persona estaba explicando en Honduras cómo se hace la selección del jurado. La selección del jurado no es una selección del jurado, es una estrategia cuando usted juega damero. Y es una estrategia muy importante porque cada uno de los abogados, la defensa y la fiscalía, tiene derecho a 12 eliminaciones. Por ejemplo, si usted nomina a la persona A, pero la defensa no le parece, entonces la defensa puede contrarrestar y se elimina esa persona. Si la defensa tiene a favor a la persona B, entonces la fiscalía puede decir que tampoco le parece los comentarios de ellos. Por lo tanto, dependiendo las reglas de cada una de las cortes, las personas tienen entre 10 y 16, rechazos para cada uno de ellos. Puede ser, puede tener puede ser condenado o puede ser absuelto. En el caso que sea condenado, ¿a qué tipo de condena se enfrentaría? Buena pregunta. Estos tipos de delitos, como son felonías federales, pueden llevar, dependiendo del tipo de delito, si es uno, si son dos, si son tres. En inglés se llama, una frase se llama enhancement. ¿Quién condena? Ahí, ¿quién sentencia? Ahí sí es el juez el que sentencia. Pero el juez sentencia no solamente en base al juez, porque Honduras está un poco confundido en el juez. El juez no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver en la decisión de la sentencia. ¿De dónde depende eso? Depende de lo que se llama el pre-sentence report. ¿Quién hace el pre-sentence report? Lo hace el oficial de probación con todas las cargas y, por supuesto, la conversación que tenga con la persona condenada. Una vez que el pre-sentence report se le entrega al juez, y el juez entonces, con esa carga, con esa entrevista y con todas las evidencias que le presentan, empieza él a hacer un razonamiento de lo que puede ser la sentencia, que puede ser de 20 años hasta cadena perpetua. ¿Por cada delito? Puede ser por cada delito, dependiendo. Como no sabemos qué tipo de delito va a ser condenado, pero en el caso del narcotráfico, en el caso del terrorismo, si la sentencia es de más de 25 años, entonces puede ser casi de por vida. Por ejemplo, en el caso de Andrés Muñoz Mosquera, que tiene 10 cadenas perpetuas por similares delitos. Entonces sí, como dice usted, puede ser una cadena perpetua por un delito, otra cadena perpetua por el siguiente delito, o 30 años por cualquiera de los delitos que se den. Abogado, estamos prácticamente en la recta final ya de esta situación, de este pedido de extradición del expresidente Hernández. Le decía que esta semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia anunció que mañana lunes se va a integrar esta sala constitucional ad hoc para resolver ese recurso de constitucionalidad. Le decía que el antecedente de estos casos es que, así como el primer recurso de apelación se rechazó, también se han rechazado todos los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado por las defensas de quienes han sido solicitados en extradición, y por lo tanto las extradiciones hacia Estados Unidos siempre han procedido. Esa es la situación. Yo le voy a agradecer mucho, si lo permite, su tiempo, su disponibilidad de podernos acompañar un poco en este proceso. Esta semana, no sé si finalmente se va a realizar este proceso de entrega del expresidente a final de esta semana que comienza hoy domingo, o si será la siguiente semana, que es ya Semana Santa. Pero es una situación que ya está, como decimos aquí, en la recta final. Así que muchas gracias, abogado. Un abrazo, licenciado Melgar, y por supuesto a toda la amable audiencia de su canal 3030, y por supuesto a la Conexión Internacional. Y recuerde lo más importante en esto: la quinta enmienda, tomar silencio. Y número 2, la única obligación que tiene una persona detenida en Estados Unidos, tanto por la policía, por la DEA, por el FBI, es brindar el nombre, y eso es todo lo que constitucionalmente debe hacer. Abogado José Tercero Jr., abogado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un posgrado en la Universidad de Berkeley en Derecho Administrativo, y actualmente pasa una maestría de Derecho Penal en la Universidad de Texas A&M. De nuevo, muchas gracias, muy amable, abogado. Un cordial abrazo, licenciado Melgar. Gracias. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos aquí en el estudio vamos a hablar sobre esa ley de privación de dominio, esos aseguramientos. Algunas personas incluso son acusadas por X delito, le aseguran los bienes.
Otros no son acusados y sin embargo le aseguran los bienes. Pero indistintamente de si hay o no acusación contra la persona, esos bienes pasan a la administración de la OAVI. ¿Y qué ha pasado en la OAVI? Decía el actual director, no tenemos registro de lo que ha pasado ahí en los últimos 3 años. Se han hecho piñatas con los bienes que han sido asegurados. Ajá, y si alguno de esos propietarios de los bienes asegurados resulta que es absuelto o es declarado inocente, cuando va a reclamar esos bienes inmuebles que le aseguraron, resulta que hay casos denunciados de que esos bienes ya han sido subastados. ¿Cómo le queda el ojo? Ya volvemos. El abogado Raúl Suazo, gracias por estar con nosotros, abogado, experto en Derecho Penal. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme una vez más a este programa. Siempre es un placer poder informarle al pueblo hondureño los temas de acontecer nacional. Abogado, bueno, usted sabe, se ha hablado mucho, surge nuevamente este tema de la ley de privación de dominio, estamos hablando de los aseguramientos, las incautaciones, todo este tipo de cosas para quienes han sido acusados por X o Y delito, y usted lo va a explicar mejor que nadie. Pero antes de eso, ¿qué cree que va a ocurrir con el caso del expresidente Hernández? Bueno, obviamente he escuchado algunas declaraciones por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Me parece que son asuntos que ya se han discutido anteriormente. El hecho de decir que no hay un verdadero tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, en su momento, en el 2014, yo lo presenté un recurso contra eso, un recurso de inconstitucionalidad, tanto de forma, de fondo, presentamos amparos, habeas corpus y obviamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue siempre de negarlo. Y en el otro aspecto, en cuanto a que el hecho de que si es llegado a ser condenado va a tener penas que superan a las penas que están ahí en Honduras y que obviamente va en contraposición con lo que establecen los tratados internacionales suscritos por Honduras, también lo alegué en su determinado momento y también se ha alegado en otras oportunidades, y el criterio de la Corte Suprema de Justicia es el siguiente, y es que dijo que desde el momento que se hizo la reforma constitucional en el 2012, la gente estaba sabida de que podía ser objeto de un juicio en Estados Unidos o en cualquier otro lugar por los delitos de narcotráfico, crimen organizado o terrorismo. Por lo tanto, que no era ninguna violación a ninguna garantía constitucional. Para mí, a título personal, creo que se va a reunir en la sala ad hoc de la Corte Suprema de Justicia y va a ser declarado inadmisible. O sea, no van a llegar a tocarlo, a mirar si hay una, vamos a decir, si se le puede otorgar la suspensión del acto reclamado. No creo que vaya a pasar eso. Y una vez declarado inadmisible, ¿hay algún otro recurso que se pueda presentar? Ya el auto acordado, que es el auto con el que se está conociendo, es muy claro, establece que la única acción o el único recurso que se puede interponer es contra la sentencia que dictamine si procede o no procede la extradición. En su momento también yo lo intenté en el caso de Carlos Arnoldo Lobo y la Corte fue muy clara al establecerme que el auto acordado era muy claro y que se eran las reglas del juego. O sea que esto va a proceder. Para mí, a título personal, creo que va a proceder. Y se ha hablado mucho de que siendo señalado y solicitado por Estados Unidos en extradición por los delitos ya mencionados y ya por todos conocidos, se le deben asegurar sus bienes aquí en Honduras. ¿Por qué?
Bueno, antes que todo y antes de hacer ese comentario, el comentario al respecto, sí quiero dejar claro algo. En primer lugar, yo siempre he comparecido entre los medios de comunicación dando mi opinión legal al respecto, ya que he sido una persona que tiene el conocimiento no solamente en privación de dominio, sino que también tengo un conocimiento en materia de extradición. Obviamente es el ejercicio de mi profesión, el derecho penal, y obviamente conozco, no tengo absolutamente ningún interés en lo particular o en contra o a favor del expresidente Juan Orlando Hernández y en contra o a favor de la ley de privación de dominio. Es más, la ley de privación de dominio es uno de los instrumentos que se utiliza para la lucha del crimen organizado. Obviamente se le trata de desestabilizar económicamente para que obviamente no pueda ser tan prolífero y causar tantas muertes como realmente lo hace. Pero entró en vigencia el 16 de junio del año 2010 y para el año 2012 nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley porque tiene ciertos artículos, y la mayor parte, que realmente son en contra de lo que establece la Constitución de la República. Por ejemplo, el artículo 7 claramente establece que todas las propiedades son ilícitas y que uno debe de demostrar la licitud de eso. En contraposición, obviamente, a lo que establece la Constitución de la República, que establece que la buena fe se presume. Entonces, explíquenos eso, por favor, porque estoy seguro que los abogados y los entendidos en eso entienden claramente a lo que usted se refiere. Pero cuando usted dice que todos los bienes son ilícitos, es decir, pueden acusar a una persona, por decir algo, por un delito que cometió, estamos en el año pasado, en 2021, y le pueden asegurar bienes que obtuvo o que heredó o que le regalaron en 2010. Sí. Bajo varios principios. En primer lugar, ya la ley de privación de dominio establece claramente por qué acciones te pueden asegurar un bien inmueble o bienes muebles, no importa lo que sea. Y obviamente es cuando se supone que provienen de actividades como el narcotráfico, tráfico de armas, cuando no tienen un origen, una justificación económica legal, y ya establece aproximadamente ese artículo 10 o 11 situaciones en particular. ¿Qué es lo que pasa? Usted lo dijo en la introducción de su programa. Desgraciadamente aquí en Honduras la mayor parte de las acusaciones que hace el Ministerio Público en crimen organizado comienzan siempre con una denuncia anónima. Y entonces alguien presenta una denuncia anónima, ellos mueven su aparato investigativo y lo primero que hacen es pedirle al Instituto de la Propiedad cuáles son todos los bienes inmuebles que estén inscritos a nombre de Edgardo Melgar, vamos a decir. Y obviamente el Instituto de la Propiedad manda toda la información a nivel nacional y ahí no les importa si realmente los bienes los adquirieron en el 2000 o en 1998, si fue mediante una herencia, etcétera, etcétera. Lo que hace el Ministerio Público es mandar a asegurar absolutamente todos los bienes inmuebles. Y eso hay que hacer una gran diferencia entre un par de figuras que se han mencionado. Una es asegurar. Asegurar podría ser o es un aspecto jurídico, eminentemente una inscripción al margen de la propiedad de que usted no puede hacer ningún acto o contrato con ese inmueble, para que no lo pueda traspasar, para que no lo pueda hipotecar, para que no lo pueda enajenar. No puede hacer absolutamente nada. Esa es una cuestión jurídica. Ahora bien, ya en el caso, por ejemplo, del expresidente Juan Orlando Hernández, hay algunos bienes, todos están asegurados, pero hay algunos que él no va a poder utilizarlos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tiene esa prohibición para poder usarlos. La diferencia es de que en Honduras y en todos los procesos que han habido de aseguramientos y de medidas cautelares que se han hecho, todos han sido, te despojan absolutamente del dominio de la cosa. Hay mucha gente, casualmente en un caso muy famoso, hace un par de semanas, había una familia, una madre y una hija, y fueron despojadas, le dieron 30 días para poder irse de ese lugar. Entonces, obviamente, el problema es si la ley se aplica para unos sí y para otros no. Pero en el caso del expresidente Hernández, ¿es correcto esto de la privación del aseguramiento de sus bienes? Obviamente, desde el primer momento de que él fue solicitado en extradición,
el Ministerio Público debió de haber iniciado las acciones de aseguramientos, ya fuera no solamente el aseguramiento para evitar que se hicieran los famosos, la dación en impago, por ejemplo, que tanto se ha mencionado, como también para evitar ocultar cualquier otro medio, ya sea bienes muebles o inmuebles. Y me llama la atención en lo que dice el nuevo director del OAVI. Yo quiero que lo escuchemos, porque él dice que ha recibido, porque cuando son asegurados los bienes, pasan a control y administración del OAVI. Pero el punto es que no tiene información de lo que ha recibido, de lo que ha pasado, de lo que han hecho con esos bienes en los últimos 3 años. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Carlos Arnoldo Lobo, fueron aproximadamente como 250 millones de lempiras solamente en bienes. En las operaciones Avalancha, que es 1, 2 y 3, que contra una de las maras, se incautaron solamente en efectivo más de 1.000 millones de lempiras. Está también Operación Perseo, está la operación de Freddy Mármol, etcétera, etcétera. Ahí se agarra tanto dinero en efectivo como bienes muebles y bienes inmuebles. Cada uno de esos procedimientos, en la ley tiene un procedimiento especial. El dinero tiene que ser depositado en 2 cuentas, una cuenta que es cuando todavía no se ha dictado la sentencia de privación de dominio, y esa obviamente sirve también para poder, una vez que ha sido declarado la privación definitiva del dominio, se distribuye entre la Fiscalía, Secretaría de Seguridad, un 10% si hubo una persona que brindó alguna información, también se le tiene que pagar, y así ya está claramente determinado a dónde va a ir el dinero en efectivo. Y el gran problema, como usted lo ha dicho, es de que de verdad no tienen absolutamente ningún control. Es más, teníamos la queja de un cliente donde le habían agarrado sus carros, y los carros andan paseando a luz y paciencia de todo el mundo. Gente que tenía su casa y de repente tiene un rótulo de venta sin haber sido vencidos en juicio. O sea, a una persona le aseguran sus bienes, no está vencido en juicio, no ha sido declarado culpable, y puede ser que lo declaren inocente, y cuando va a reclamarle, comienza el reclamo de sus bienes, dice, no, fíjese que ya está subastado. Correcto. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el gran problema que ha habido, yo me recuerdo... o sea, que en esa OAVI han hecho piñata. Han hecho piñata. De hecho, para el tiempo de la MASI... O sea, que puede ocurrir, por ejemplo, abogado Raúl Suazo, que a una persona le guste una casa de playa, una finca, lo que sea, presenta una denuncia anónima contra fulano de tal, le hacen el aseguramiento en base a ley, en base a ley le hacen el aseguramiento, pasa al OAVI y la subastan. Si póngale que costaba 10 millones... le subastan por 4 millones. ¿Y quién se quedó con esa finca, con esa casa de playa, lo que sea? Con esa empacadora, con esa empresa. Y no solamente pasa con casas, pasa con negocios súper rentables que también les ponen una denuncia que te pueden poner, incluso te pueden introducir drogas simple y sencillamente para buscar su finalidad. Ese es uno de los grandes problemas. Es una denuncia, usted dice que puede partir esto de una denuncia anónima. Así es, así pasa. Escuchemos lo que decía don Jorge González, el actual director del OAVI, nuevo director del OAVI. Tenemos problemas en eso, en precisar las cantidades, en este caso de los bienes recibidos, pero estamos trabajando en eso. Tenemos información que aparentemente 3 años de información virtual e información física desapareció de las oficinas. Entonces, eso por el momento lo tenemos así, vamos a darle seguimiento a ver si eso se concretiza en términos de que sí hubo ese daño a la institución. ¿Y los expedientes de Juan Orlando Hernández, cómo está la situación con la subasta? Yo informaba en un medio de comunicación de que habíamos encontrado 21 expedientes de una venta directa ordenada por el expresidente Juan Orlando Hernández. Procedimiento que, si lo relacionamos con la ley, dice lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista, considero que es un procedimiento inadecuado. Vamos a hacer la denuncia correspondiente al respecto. ¿Qué tipo de bienes son? Son varios, vehículos, casas, enseres domésticos y otros. Abogado, ¿qué otras irregularidades ha encontrado usted hasta el momento en su administración derivado a los expedientes que usted ha conocido?
Bueno, hay varias cosas. Podemos mencionar que estamos rastreándolo, ¿verdad? Nada concluyente por el momento. Digamos, una inadecuada administración de las empresas que se han recibido. Estamos hablando de 186 empresas que están registradas, que se ha recibido la institución, empresas productivas. Tenemos 43 de ellas en actividad, o sea que están funcionando. El resto aparentemente desaparecieron, pero de estas 43 hay varias de ellas, un buen porcentaje alto, que van a la baja como tal. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para ver qué podemos hacer ahí. También sabemos de que hay personas particulares que de repente nada han tenido que ver con la institución, que tienen bienes que en forma inadecuada se les ha proporcionado. Y ahí salen involucrados varias personas, que por el momento nos reservamos los nombres. 3 años, no tienen información física ni virtual, desapareció. Bueno, y una de las cosas, ya la ley de privación de dominio claramente establece cuál es el mecanismo para, por ejemplo, para poder vender un bien inmueble. Incluso participa el fiscal general de la República. Y obviamente esta información que está dando en este momento el director de la OAVI es sumamente peligrosa. Dice 186, nos pasaron 186 empresas, me imagino que de las aseguradas, 43 están operando y las demás no sabemos nada de eso. Claro, claro. Y eso es lo que pasa. Usted decía, o sea, le aseguran una empresa, la persona está en el juicio, puede ser que esté acusada, al final puede ser que no esté acusada incluso, pero como está en investigación, son medidas de aseguramiento, y la persona puede ser no acusada, la persona puede ser acusada y absuelta, y resulta que le vendieron sus bienes, se los subastaron. ¿La ley permite eso? La ley establece un procedimiento que se debe hacer, por ejemplo, las cosas que se pueden vender. ¿La ley permite eso, sí o no? Las cosas fungibles, sí. Una cosa fungible es algo que puede perecer. Algo que se puede, por ejemplo, un animal, por ejemplo, etcétera, etcétera. Café o algo que pueda ser perecedero, que puede morir. Pero en el caso de los bienes inmuebles, por ejemplo, o de sociedades mercantiles, obviamente no se puede hacer. Se pueden dar en administración, por ejemplo. Pero una cosa es darle en administración y otra cosa es subastarla. Es correcto. Y ese es el gran problema. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Y sí, y tal como lo está diciendo él, sin hacer el procedimiento correspondiente. Por lo tanto, estas personas han incurrido en un delito. Ahora, ocurre también que puede ser que la persona al final sea vencida en juicio. Y entonces todo eso que se le aseguró queda incautado y ya pasa a manos del Estado y el Estado sabe lo que va a hacer con eso. O sea, ese es el otro escenario. Pero está el escenario de que va a juicio, lo absuelven y tiene que recuperar sus cosas. Claro. Y el recuperar sus cosas, ¿cuánto tiempo lleva? No nos vayamos muy lejos. El caso de los Rosenthal, por ejemplo. En el caso de los Rosenthal ya está dicho que tienen que devolverle absolutamente todos los bienes inmuebles de él. Todo lo que le quitaron. Y eso es una demanda inminente que tiene el Estado de Honduras. Y otra cosa que usted dijo, la licitud. ¿Quién debe probar la licitud de los bienes adquiridos? Tiene que probarlo a quien están acusando, o sea, o el ente acusador. Esa es una de las razones por las cuales está establecido, obviamente, en esta ley de privación de dominio, que ellos establecen que todos los bienes son ilícitos y que uno debe de probarlos. El Ministerio Público no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entonces, si no, ellos se basan bajo un fundamento que es el no tener una justificación económica legal para haber adquirido ese inmueble. Es decir, pero el punto es, no es que le tienen que probar a usted que usted hizo o que la persona compró eso de manera en contra de lo que establece la Constitución de la República, uno debe de probar de que la forma que adquirió ese inmueble es una forma legal y que no proviene de algún delito. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta misma ley de privación de dominio establece que si a usted lo condenan, por ejemplo, que usted tuvo ganancias por el narcotráfico por 50 millones de lempiras y no le pueden asegurar los 50 millones de lempiras, le van a agarrar bienes que sean equivalentes, así lo dice, aunque esos bienes equivalentes hayan sido adquiridos lícitamente.
Y no necesariamente hacen el aseguramiento por valor de 50 millones, para seguir con su ejemplo. Así es. Puede ser un aseguramiento que implique valores de 100 millones. Es correcto. Pueden agarrarle absolutamente todo. Aunque O sea, esa casa, aunque esa empresa venga de la familia, venga de tantas generaciones y toda la cosa, vamos también a ver, se va a asegurar. vamos a hacer una persona, por ejemplo, que es, por ejemplo, condenada en Honduras por tráfico de drogas, por ejemplo, y que lo encontraron con 1 kilo de marihuana, por ejemplo, o con 1 kilo de coca, vamos a decir, y que eso tiene un precio de, vamos a decir, que se llevó $250,000, 5 millones de lempiras, por decir así. Obviamente podrían interponerle una acción de privación de dominio de sus bienes y debería ser de conformidad con la condena. Pero si él tiene más bienes, se fueron. ¿Y esos aseguramientos son solo para temas de narcotráfico? ¿Lavado de activos y eso? Ya el artículo 11 de la ley establece claramente cuáles son los motivos y establece que son 10. Dice, cuando se trate de bienes o productos que no tengan causa o justificación legal, que sean instrumentos o ganancias que provengan del narcotráfico, de actividades ilícitas destinadas, vamos a ver, bienes y productos o ganancias de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directa o indirectamente de actividades ilícitas, y ahí anuncia aproximadamente 10 casos en los cuales puede ser una persona. No solo narcotráfico. No solamente narcotráfico. Y otra cuestión, si por ejemplo usted vendió un carro, lo acusan a usted por X y dentro del aseguramiento dicen ese carro lo vamos a asegurar también, permítame, pero ese carro usted lo vendió, ¿se lo quitan al nuevo dueño? Se lo quitan al nuevo dueño y el nuevo dueño tiene que demostrar que es un poseedor de buena fe. Así lo establece claramente, pero también es un problema, porque obviamente estos carros se supone que deberían, muchos andan circulando o muchos son entregados, por ejemplo, a ministerios, por ejemplo, a secretarías, y ya la ley establece que para poder otorgarlo tiene que firmarse un contrato, etcétera, etcétera. Me llamó la atención, ahora en febrero, el expresidente Manuel Zelaya, el expresidente Zelaya, ahora en febrero, de una declaración, porque le preguntaron algo que tiene que ver con esto, y escuchemos lo que dijo el expresidente Zelaya. Si aquel que fue denunciado, que fue procesado y que estuvo respondiendo ante una acusación, sale inocente, fíjese bien, si sale inocente, el Estado no tiene por qué devolverle ni los bienes que le quitó. Imagínense las leyes que han hecho aquí durante los últimos 12 años, violatorias totalmente a nuestros derechos como ciudadanos. Yo he escuchado a la presidenta cuando ha dicho hay que cambiar las leyes otra vez para volver al Estado garantista de los derechos de los ciudadanos y para que el Estado deje de abusar arbitrariamente, porque tiene el monopolio de la fuerza, de los derechos de todos los hondureños y hondureñas que vivimos en este país. ¿Qué opinión le merece? El caso de Leonel Salzueda, por ejemplo, ese es un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque obviamente él fue llevado a juicio y en el juicio el Ministerio Público no pudo probar que el origen de sus bienes era procedencia del narcotráfico, y entonces él tiene una sentencia absolutoria. Y con esa sentencia absolutoria, obviamente tiene que pasar después por un trámite, por un recurso, que seguramente lo va a impugnar el Ministerio Público. Pero una vez que quede firme, él debe de solicitar que se le devuelvan todos sus bienes, y es muy probable que todos sus bienes estén mal administrados, se hayan perdido o inclusive podrían haberlos hasta vendido. ¿A eso es lo que se refiere el expresidente Zelaya cuando habla de abuso? Claro. Claro, y es un abuso desmedido, y tal y como lo ha dicho ya el actual director, no se tiene absolutamente ningún registro. Y es más, cuando llegan los fiscales y la oficina administradora de bienes incautados a los lugares en particular, llegan solos. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pierden también. O sea, no solamente dinero, sino que también joyas, etcétera, etcétera. Sí. En marzo de 2018, el Congreso Nacional aprobó reformas, más o menos en el sentido, para evitar todo este tipo de abusos, a lo cual usted hace referencia, aprobó reformas a esa ley de privación de dominio en marzo de 2018. Fue vetado. Y fue vetado por el expresidente Hernández porque, bajo el argumento de que eso limitaba la lucha contra la corrupción. ¿Usted cree
que reformar esta ley por los abusos y estas cosas que usted ha mencionado limita la lucha contra la corrupción? ¿Limitaría la lucha contra la corrupción? Es que el gran problema yo creo que está en las personas que están manejando la OAVI, en la aplicación de la misma ley, pero obviamente yo siempre pienso que es inconstitucional. De hecho, el dictamen que había hecho el Congreso Nacional establecía que sí habían que hacerse algunas reformas y en otras no debían de tocarse los artículos. Y los artículos que dicen que no se tienen que tocar son en lo que se refiere a la ilicitud del bien inmueble que tiene que creerse que el bien es ilícito y que uno debe probar la licitud. Es decir, pero la pregunta es, ¿reformar esta ley limitaría la lucha contra la corrupción? No, no. Tiene que ser más humana, tiene que dársele mayor responsabilidades a las instituciones, tanto al Ministerio Público como a la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Y no solo más humana, sino que legal, justa, claro, correcta, claro. Porque es que lo que estamos viendo, que la mala aplicación de todo esto ha permitido estos abusos. Es correcto. Si este señor nos está diciendo que tiene 3 años, abogado, de que no hay registro ni físico ni virtual de lo que ahí tienen, de lo que ahí pasó. Y es la cantidad ¿qué se de hizo dinero? Con el dinero, los bienes inmuebles, sí, carros, casas, empresas, etcétera? Él lo está diciendo. Efectivamente. Yo creo que, y ha sido, creo que han pasado 3 directores últimamente que los han quitado y cambiado bastante rápido. De hecho, escuchábamos la semana pasada que hay uno de ellos que está acusado criminalmente por parte del Ministerio Público por haberse llevado carros y habérsele ordenado que devolviera unos vehículos y que no los ha devuelto. Obviamente puede ser porque no los ha de encontrar. O sea, yo no sé, sería bueno que montaran una auditoría forense, no sé. Mire, se me ocurre a mí, usted es lo que sabe, pero que digan ahí, ajá, ¿y ese dinero dónde se fue? ¿Y esa casa dónde se fue? ¿Y ese edificio dónde se fue? ¿Y la finca, lo que sea, todos esos bienes inmuebles, por qué se subastaron? ¿Quién los compró? Y no solamente eso también, Edgardo, porque también hay empresas súper rentables, pero súper rentables, que después de ser pasadas a la OAVI han llegado a la quiebra, o sea, completamente, cuando eso le significaba al Estado de Honduras un negocio, o sea, está recibiendo empleo para la gente, ingresos de impuestos, etcétera, etcétera. Dos cosas, una persona que le aseguran sus bienes, le aseguran su casa, por ejemplo, ¿puede seguir viviendo en su casa? Esa es la diferencia entre aseguramiento e incautación. En la mayor parte de los casos, el Ministerio Público te solicita la incautación y te sacan de ahí. ¿Tiene que salir de la casa? Sí. Sí, esa es una de las cosas de las reformas que siempre se estuvo peleando. Que es más, si no me equivoco, el doctor Denis Castro Badía había presentado una reforma a esta ley específicamente en ese sentido. ¿Y a un empresario que le aseguran un negocio, una empresa, puede seguirla administrando? General, aunque esté asegurada. Mire, tienen muy malos administradores, no los dejan. O sea, ¿por qué? Porque se supone que es una persona que está ligada con situaciones anómalas, por lo tanto no los dejan. Generalmente alquilan estas empresas o alquilan las casas. Muchas veces los mismos administradores de la OAVI han vivido en estas casas o se las han dado a sus queridas o han hecho a vista y paciencia, inclusive del mismo Ministerio Público, han hecho desastres. Vamos a una pausa comercial, ya continuamos. Abogado Raúl Suazo, sobre esa ley de privación de dominio, entiendo que cuando se aprobó, bueno, fue en 2010, luego se presentó en 2010, bueno, se aprobaron algunas reformas, como le hemos mencionado, en marzo de 2018, luego el presidente Hernández vetó esas reformas, y luego creo que la Corte Suprema de Justicia emitió una opinión sobre esa ley, o sobre esas reformas. Sí. ¿Cuál fue la opinión de la Corte? Bueno, realmente hay que a poner en conocimiento, esta ley de privación de dominio es una copia al carbón de la ley de la que era la ley de privación de dominio en Colombia. Y así fue implementada, si no me equivoco, fue propuesta por Oscar Álvarez, si no me equivoco. Y obviamente el dictamen de la Corte Suprema de Justicia estableció que debía de otorgarse en la reforma, pero solamente sobre algunos aspectos. Pero aspectos, por ejemplo, como la ilicitud de la ley, debía quedarse porque era el mecanismo necesario para la lucha contra el crimen organizado. O sea que hay opiniones
Es correcto. de diferentes De que- sectores. de que hay que hacerse una de que reforma. hay que meterse al tema. Es De que hay correcto. que analizarlo. Porque correcto. esa que dice usted, esta ley es una copia de la de Colombia. Sí. ¿La de Colombia sigue igual? No, ya la cambiaron. Ya la cambiaron. O sea, la actualizaron. La o sea, actualizaron, porque obviamente también se violentaron muchísimas garantías y derechos y constitucionales. se de las permitía, personas. como ha ocurrido aquí, estos abusos Claro. que se han denunciado. ¿Verdad? ¿Usted cree que los diputados actualmente le deberían de entrar a la reforma? No sé si es reforma o una nueva ley. Primero contésteme eso. ¿Reforma o una nueva ley? Para mí que una nueva ley. Para mí que una nueva ley de privación de dominio. ¿Usted cree que la reforma o una nueva ley, los diputados actuales deberían de entrarle al tema sin temor a que les vayan a acusar o a señalar de que están limitando la lucha contra la corrupción? Mire, yo creo, Edgardo, que es una necesidad porque realmente como combate al crimen organizado sí les ha servido y es una forma de generarle ingresos al Estado de Honduras que se pueden implementar para muchísimas áreas. Por lo tanto, la ley debe continuar. O Es sea, correcto. una nueva o reforma, pero Es correcto, es debemos de correcto. tener esa ley. Pero creo que también en nombre de la ley y por mal uso de ella, se han abusado también de muchísimos ciudadanos que son personas que no tienen absolutamente nada que ver, bienes que le agarran a los papás, a los tíos, a los primos, solamente por tener una sociedad mercantil con esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, es bien difícil. Yo creo que sí tiene que haber una reforma. No, y además una investigación de lo que está denunciado don Jorge González, ¿verdad? Claro, yo creo que, lo repetimos una vez más, han hecho piñata de la UABI, de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Abogado, muchas gracias por acompañarnos Placer. esta noche. Muy amable. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Buenas noches, doctor Omar Videa. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado Edgardo Belgar y a su teleaudiencia. Mire, perdón, aquí, cuarta dosis. Finalmente se logró, doctor Videa. Muy bien. La Secretaría de Salud ha escuchado este clamor. Bueno, y no solo el clamor aquí de los expertos, sino que además por lo que viene. Y es una decisión correcta, acertada, prudente, porque viene esa subvariante BA.2 que ya es responsable del 50% o más de los contagios en Estados Unidos. Se transmite mucho más fácil y mucho más rápido que las variantes anteriores. El personal de salud, el personal de socorro, los adultos mayores ya tienen más de 3, 4 meses de haberse aplicado la tercera dosis, los que responsablemente lo hicieron. Y después de esos 3, 4 meses, esa protección vía vacuna disminuye y necesitamos reforzar esa protección. Doctor Omar Videa, su reacción. Bueno, muy contento y no ha sido un capricho de los noticieros hoy mismo ni del programa 3030 el hecho desde que desde enero venimos hablando que teníamos estudios, teníamos base para decir que los anticuerpos se debilitaban 4 meses después de la aplicación del primer refuerzo o tercera dosis y que era necesario en el país empezar a hablar sobre el tema. Y ha sido una política en función de beneficiar a la población desde enero de este año y ha sido pues prácticamente un logro que hemos encabezado y que sin duda alguna nos sentimos satisfechos no por nosotros, sino que por la población, Claro. que es más de 2 millones de hondureños que se verán beneficiados de manera inmediata, más los otros 4.5 que estarán aptos en su momento al completar el esquema de vacunación de recibir su segunda dosis de refuerzo o su cuarta dosis de vacuna anti-COVID-19. Entonces, en este momento, de manera directa, hay 2 millones de hondureños que se van a beneficiar en los próximos días. Y como bien lo habíamos anunciado hace 2 semanas, esperábamos que iniciando el mes de abril se diera la aprobación y vea usted qué buena noticia, el 1 de abril aprobada la vacuna de refuerzo, segundo refuerzo anti-COVID-19 en Honduras. Doctor Videa y amables televidentes, por favor, siempre les hemos solicitado que se vacune, por favor, que lleve a su familia a vacunar, a sus niños a vacunar, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Asegúrense que estén vacunados. Es la mejor defensa contra el virus. Y para no contagiarse, el uso, evidentemente, mire, de la doble mascarilla. Pero el punto es el siguiente, que claramente hay que estar vacunado con las 3 dosis. Eso es lo primero. Y luego los que ya están vacunados con las 3 dosis, vayan a partir de mañana, pero aclaramos, porque la decisión de la Secretaría de Salud por el momento es para el personal de salud, todo el personal de salud y el personal de socorro, de las instituciones de socorro. Me imagino que en unos días será, dependiendo de la disponibilidad de las vacunas, no sé qué criterio van a establecer, van a comenzar ya con la población arriba de 60 años de edad, doctor.
Sí, se inicia el día de mañana, lunes 4, la vacunación para el personal de salud, ¿verdad? Y grupos pues que son prestadores de atenciones, ¿verdad? Hables estos bomberos, el 911, pero se espera que la próxima semana esté ya el calendario para todos los adultos mayores, a todas las personas mayores de 60 años, que estarán aptas en las 20 regiones, entiendo yo, para poder ser vacunadas con el requisito de la edad, número uno, y segundo, pues claro, básico, que es el haber cumplido más de 4 meses o más de la aplicación de la dosis de refuerzo. También se incluye en el comunicado las personas mayores de 12 años con condiciones de inmunosupresión, o sea, enfermedades como cáncer, enfermedades como trastornos en la sangre que debilitan el sistema inmunológico, documentados, también podrán recibir esa cuarta dosis de vacuna que le va a proteger a usted, según los estudios más grandes, en un 95%. Es la protección contra casos graves cuando usted se pone la cuarta dosis en comparación a tener 3 dosis que le protegen un 56%. Ahora, por favor, personal de salud, personal de instituciones de socorro, no nos hagan quedar mal. Hemos estado aquí peleando por ustedes para que les apliquen esa cuarta dosis. Así que mañana en el noticiero hoy mismo vamos a hacer un despliegue dándole cobertura y confirmar de que se están vacunando con la cuarta dosis y que la están aplicando también, porque ya nadie puede alegar desconocimiento, porque ese lineamiento ya es público. Y si no lo conoce usted porque no se lo han enviado a su región, allá en el interior del país, a su región de salud respectiva, en el Facebook y en el Twitter de hoy mismo se va a poner ahora mismo que terminemos el programa. Ese nuevo lineamiento de la Secretaría de Salud. Así que no nos haga quedar mal, por favor. Igual que cuando toque a los mayores de 60 años, ir por su cuarta dosis. Esta BA.2 ha sido responsable del aumento de contagios, hospitalizaciones y fallecidos en Europa, doctor. Sí, correcto. Es la principal variante y también en Asia, Europa y Asia, se ven involucrados países como Alemania, como países como también se puede ver en Corea del Sur, en China, que todavía se siguen, el día de hoy se reportaron más de 13,000 contagios que está teniendo estos brotes, ¿verdad? Y también, aparte de BA.2, hay que anunciarle a la población una lastimosa mala noticia porque también la OMS el día de ayer ha publicado una nueva variante de estudio, que es la variante XE. Es una combinación de BA.1, que es la variante Omicron original, con BA.2. Se descubrió en Reino Unido y ahora ya se está haciendo estudios mayores porque esta tiene la capacidad de transmitir hasta en un 10% más el virus en función a la BA.2, que es 30% más que la variante Omicron original. O sea, eso es lo nuevo de lo que ha acontecido en las últimas horas en relación a los estudios. Esto no va a parar. Lo que lo puede parar es vacunación y el uso responsable de las medidas de bioseguridad. Aquí le tengo la información, mire, doctor. Si lo enfocamos aquí, por favor. Muy bien. Una nueva variante recombinante de Omicron podría ser la cepa de COVID más transmisible hasta la fecha. La OMS ha detectado una nueva variante recombinante de COVID que podría ser más transmisible que la BA.2 de Omicron, la más contagiosa hasta el momento. Una razón más para que usted vaya por sus 3 dosis, por favor, y cuando yo le toque, su cuarta dosis. Ya volvemos. Doctor, estamos ya en la víspera del inicio, de la Semana Santa, próximo fin de semana. ¿Cuál sería su consejo? El primer consejo para prepararse para Semana Santa es, número 1, actualizar su carnet de vacunación anti-COVID-19. Cual sea la vacuna que le haga falta en el orden, la primera, la segunda, la tercera, usted debe de aplicársela. Será una forma segura como se protegerá usted y protegerá a su familia. Medidas de bioseguridad en todo momento. Evite los lugares hacinados. El COVID ha disminuido, no hay duda, pero no se ha terminado. Se siguen reportando casos semana tras semana. Así es que la probabilidad de enfermar está latente, pero si nosotros ponemos esos escudos que ya conocemos que funcionan, sin duda alguna será un verano de bioseguro, que es lo que esperamos para la población. Sí, probablemente aumenten los casos, esperamos que no sea en gran magnitud. Todo depende del cuidado individual. Es una responsabilidad de uno el hecho de que si va a tomar la decisión de salir de casa, debe de acudir pues a todas las medidas de prevención para evitar contagios y multiplicación. Doctor Videa, muchas gracias, muy amable. Un gusto, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.